Ahora sí, como siempre, es el momento del análisis y la reflexión. Es la segunda parte de Ágora en Canal 7 Televalencia desde estos momentos y hasta las 9:30 vamos a analizar lo que ha ocurrido en nuestra comunidad y hoy con un tema de trasfondo que queremos abordar en los próximos minutos. Les presentamos ya a nuestros invitados. Tenemos a Héctor González, es el presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Silvia. Bienvenido Encantado. de nuevo. Pere Valenciano, director del periódico De Aquí. Buenas noches. Buenas noches y gracias por invitarnos otra noche. Cerrando edición esta semana. Mañana cerramos edición, o sea que... Esto se lleva mal lo del cierre, ¿no? Fatal, fatal. Complicado, pero Sí, bueno, siempre se sale al final. Pero es como dar a luz. Cada periódico es un hijo nuevo. Tengo muchos. Bueno, vaya. José Luis Sauquillo es el presidente de Avapol. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy bien, gracias, Silvia. Asociación Valenciana de Politólogos. De politólogos, ahí estamos, Avapol. Tendremos el punto de politólogo importante esta noche también en los temas que vamos a comentar. Y Pepe Morgan, coordinador de Fórum Persones y Societat Valenciana. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. También nos da ese punto y esa reflexión desde el político también que lo es, Pepe. Sí, un poquito de todo tenemos. Venga. Pues en la primera parte del programa hemos querido hacernos una autocrítica a los medios de comunicación. Queremos poner sobre la mesa varios temas. La agenda que tenemos los medios de comunicación, esos actos que cubrimos a diario, ¿nos las marcan mucho los políticos o nosotros decidimos otros temas? ¿Cumplimos el papel que realmente quieren los ciudadanos? ¿Contribuimos los medios a resolver conflictos o a veces avivamos aún más los conflictos? Muchas reflexiones. No sé cómo han venido preparados nuestros invitados, pero aquí hay mucho de fondo. Héctor González. Sí, realmente. Autocrítica. Bueno, realmente una de las misiones o uno de los objetivos de los políticos es marcar la agenda. Ellos lo intentan cargándola de actos que les confieran a ellos el protagonismo que buscan y que también les permitan llegar al ciudadano. Otra cosa es que el periodista siga esos actos o acuda solo a aquellos actos que le interesa o que considere noticiables, por supuesto, y que luego la agenda la marque también el medio con sus exclusivas o con los temas propios que lance, publique y que los políticos se tengan que coger a ese medio, que es algo que revienta bastante a los políticos. Si un medio publica algo, emite algo, difunde una información propia, luego en la rueda de prensa que va el político de turno le preguntarán por ese tema que ha difundido el medio de comunicación. Entonces rompe en parte la agenda. Como digo, los políticos intentan marcar la agenda, pero creo que la mayoría de los casos no lo consiguen. No lo consiguen. Pere Valenciano, es cierto lo que apuntaba Héctor, ¿no? Te convocan para un acto, no sé, vamos a poner un ejemplo hoy de sindicatos, que ha habido bastante movimiento, y acabas preguntándole por otra historia que ha salido. Esto no les sienta muy bien a los políticos, pero lo hacemos los medios. Bueno, es nuestra obligación, no tendría sentido, porque si no se institucionalizaría lo que quiere institucionalizar, valga la redundancia... Las formaciones políticas. O Mariano Rajoy, ¿no? Y aquello de salir a la palestra y no permitir preguntas, ¿no? Los políticos nos trasladan su mensaje, los periodistas estamos ahí para preguntarles y después para hacer nuestro análisis. De todas maneras, yo creo que en los medios en general hay un equilibrio entre lo que son las ruedas de prensa planificadas, no solo por los políticos, sino por otros agentes, y después las exclusivas que comentaba Héctor, que es lo que en realidad le da a un periódico una personalidad propia y diferenciada. Y después también están a un periódico o a otros medios. Claro. Los temas que no dependen de los políticos ni de los medios. Por ejemplo, pueden ser temas judiciales como estamos viviendo ahora o sucesos que interfieren en la realidad y que obligan a los medios a seguirlos y a los políticos a responder a esos sucesos. Claro, se crea ahí Es el tercer factor que marca la actualidad. José Luis, ¿cómo se ve todo esto desde el punto de vista de los politólogos? Pues yo lo veo que es una relación amor-odio en muchas ocasiones, ¿no? Más que un equilibrio, como decía Pere, creo que es una relación como el gato y el ratón que intentan pillarse en determinadas ocasiones, ¿no? No olvidemos que muchos medios de comunicación, en el caso valenciano, ha habido un medio de comunicación que ha saltado, ¿no? Que ha descubierto pues alguna trama corrupta y también pues, recordemos que el país en 2009, creo 2011, fue uno de los indicadores que hizo que Zapatero convocara elecciones autonómicas anticipadas. Por tanto, creo fielmente que el papel de los medios es muy importante a día de hoy. También estoy con Héctor en que el papel de los medios, la agenda mediática, política, la toman los medios de comunicación más que los políticos. Lo que sucede que estamos viendo cómo la comunicación política está evolucionando, ya que el mensaje no lo tiene en monopolio el gobierno ni el partido. Es decir, hay muchos blogueros, hay mucha gente que tiene cierta legitimidad para opinar en asuntos políticos. Y esto ha hecho cambiar un poco... Y esto ha hecho cambiar la línea argumental y la línea de información y comunicación del ciudadano. Pepe Morgan, yo preguntaba al principio si realmente cumplimos el papel que debemos los medios de cara sobre todo a ese ciudadano, ¿no? Que espera de nosotros. Yo creo que sí, porque el papel al que se deben los medios
está bastante claro, por lo menos en la Constitución española, y es el ser la correa transmisora que garantice la libertad de información para los ciudadanos, es decir, que es un pilar básico para la democracia. Yo creo que ese papel se cumple. Lo que ocurre es que también los medios, como en cualquier orden de la vida, como en el orden judicial o como en el orden, en fin, de cualquier tipo de trabajo, pueden tener también ciertas malas prácticas o malos usos que puedan caer en lo que se llama como sensacionalismo, ¿verdad? Y al margen de cumplir esa labor o cumplir esa misión, pues tengan esas malas prácticas que no contribuyan, como decías, a resolver conflictos, sino a avivarlos todavía más, ¿no? A agravarlos. Vamos a ver imágenes de lo que ha sido este fin de semana la noticia más destacada, la infanta Cristina declarando. Me gustaría también abordar un poquito cómo lo habéis vivido desde el punto de vista de medios de comunicación. ¿Ha habido una cobertura excesiva con este acontecimiento? También es cierto que era un acontecimiento histórico, la primera vez que un miembro de la Casa Real iba a declarar como imputado. Hombre, a mí lo que más me ha llamado la atención de lo que he visto el fin de semana en imágenes, más allá de los 13 o 11 pasos, según el medio, no sé si eran 11 o 13 pasos, de la infanta que ahora se está viendo. Cuéntalos, Pérez. Que los puedes contar ahora. Sí, 13 y 7. Y 13 y medio, ¿no? Dentro, ¿no? Lo más llamativo a mí me ha resultado cuántas cámaras ocultas se han colado en el avión en el que volvía la infanta de Palma de Mallorca a Madrid. Yo no sé qué aportaba en realidad eso. Claro. Es decir, la infanta con cara seria, la infanta hablando con el guardaespaldas, tomándose un café. No Lo entiendo muy decía bien. Pepe, sensacionalismo. O sea, lo decía Es lo Pepe, que decía un poco, Pepe, Seguramente pero no quizás aportaba, yo creo que no aportaba pero absolutamente seguramente nada, lo que están buscando pues ese comentario equivocado o ese comentario en un ámbito relajado donde le pueda decir algo que no diría públicamente en esa situación y poder captarlo para poder comercializar con ello, ¿no? Yo creo que más bien, como hay una expectación sobre el tema, los medios saben que tienen que proporcionar a la audiencia mucha información y al fin y al cabo los minutos, las páginas, hay que llenar, son claro, muchas páginas y muchos minutos, y con lo poco que, bueno, poco no porque ha trascendido bastante, pero con lo que ha trascendido no se llenaba o no se cubría todas las expectativas de la audiencia. Entonces al final, desde luego estoy en contra de la práctica de la cámara oculta, eso ante todo, pero que ha sido, en este caso, como atenuante, se puede decir que es la voracidad que hay por parte de la audiencia de consumir información sobre la infanta obliga a... Pero sobre todo oculta según sí. ¿Para qué? Porque hay trabajos de investigación. No, claro, No, claro. general. Hay trabajos de investigación y Que yo es estoy a verdad. favor de la cámara Bueno, oculta. en el caso No. de- En este en el caso caso es Pérez el de la simple cámara morbo de ver a la infanta sentada, que En yo un creo avión. que no le va a sacar No, una frase. en un para avión meterle quizás no, 10 pero escuchar, pero en Yo estoy a favor de la cámara en un oculta, sí. Desde juzgado luego. es la primera imagen que tenemos en España de un miembro de la corona dentro, sometiéndose a un jurado penal, o sea, penal. Bueno, Jurado, penal, un tribunal. Un tribunal, mejor dicho, perdona, un tribunal. no pasa nada. Por tanto, la imagen es importante. Yo estoy muy en contra de ese periodista, de ese abogado, de esos abogados No que se parecen ser, no se sabe todavía quién ha sido el culpable de de que las imágenes de grabación del Ya, interior pero también, José del tribunal, Luis, pero resulta que todos los días, y vosotros lo sabéis, que Héctor Pérez, estáis en medios escritos o habéis estado en medios escritos con Tirón, se han filtrado constantemente Siempre. desde los órganos judiciales. Antes incluso de que le llegara la notificación al procurador, llegaba a determinado diario ese auto o ese tal. Esto no puede ser. ¿verdad? Muy Esto bien no es hecho. serio. Y eso Muy bien hecho, no, sí. no, Muy bien no, es hecho. que no es ninguna novedad, es que no es ninguna novedad. Es que, en fin, y tampoco se ha tenido ese celo contra el posible filtrador, ¿verdad? En muchos casos donde pues convenía a un lado u otro, estoy hablando de asuntos de corrupción, de asuntos que afectaban a determinado partido, pues se ha filtrado. Claro, Y yo creo que llegado estas a los medios de filtraciones comunicación. no hacen, decía Pérez que a veces periodísticamente son buenas, lógicamente, pero Periodísticamente no, son buenas. yo creo que Luego no, el análisis puede ser otro, no pero favorece periodísticamente. la rapidez. La tampoco. infanta no, en cambio, el tema que comentaba Pepe también de las filtraciones de Autos, o en de fin. sumarios, sí que es muy útil. Sí. Que es muy útil, sobre todo si estamos hablando de temas de actualidad y de personajes de trascendencia. Sí que es muy útil para supervisar, para que sepa la audiencia lo que está pasando. La opinión pública, sé que, claro. Y tanto si su imputación luego trasciende en delito o deriva en delito, como si no deriva en delito, que sepamos qué es lo que están comentando. Por ejemplo, en este caso, lo de la infanta, para que escuchemos la simplicidad de sus argumentos y para que bueno, nos pero reaccionemos Héctor, te digo con... una cosa, pero hay un procedimiento judicial que hay que cumplir a rajatabla. Hay un dictamen del juez Castro que afirmó claramente unos días antes, porque preveía ya, se veía venir, que algo pasaría en este tema. No hay más que ver los cordones policiales que se Las medidas de seguridad, las medidas que se correcto. mantuvieron Y durante al la entrar, jornada. ¿no? Al Y entrar se les requisaba
requisaba teléfonos móviles, gafas, todo bolis, también. de todo tipo de No objetos. requisaron bien. Bueno, pues estas medidas no, No, Pero hay, funcionaron por muy ejemplo, bien. sentencias de la Audiencia de Barcelona donde se permitía a los periodistas utilizar cualquier tipo de grabadora, en fin, en unos momentos en que determinados juzgados trataron de prohibirlo. Es decir, que en ese sentido, pues, el tema de la libertad de información siempre es una libertad de las que tiene tendencia a chocar con el resto de libertades y derechos fundamentales Ya. de la Constitución. Por su propia naturaleza, quiero decir que tampoco... Bueno, pues un caso descubrimos nada. importante, caso histórico este fin de semana con la declaración de la infanta, pero por ejemplo, como decíamos anteriormente, ¿contribuimos los medios a resolver conflictos o lo avivamos aún más? Un claro ejemplo, si hay un topo o no en la Generalitat, ¿le damos demasiada importancia a los medios a estas cosas que realmente el ciudadano no acaba de llegarles? ¿Convertimos cosas mínimas en demasiada Sí, las dos trascendencia? cosas creo que suceden. Sí. Pues a veces Porque lo del convertimos- topo no en la Generalitat, al final yo creo que al ciudadano no le importa tanto. Nos interesa a los medios y a los políticos. Exacto, que- entramos ahí en un juego peligroso. Lo que Pere. pasa es que también hay un poquito del tema comercial. Es decir, Sí. que son ese tipo de historias que pueden enganchar y pueden vender periódicos. Es decir, que hay periodismo barra economía y periodismo barra el ¿Por Corte qué, Inglés, Bueno. ¿no? pero En por qué fin. el Sálvame tiene tanto éxito? El Sálvame Claro. en la prensa también existe, de otra manera, pero esto no deja de ser pues, un cierto morbillo que también vende y también gusta. De claro. todas formas, gracias a la investigación de varios medios de comunicación, en concreto varios medios escritos, se ha recuperado el asunto del metro, el accidente del metro, y está volviendo a estar en candelero. Y si no hubiera sido por esa investigación periodística y por ese seguimiento, y si hubiera sido solo por lo que decía las Cortes, se hubiera archivado, y por lo que decidió la jueza en su momento, temas. hubiera Exacto, quedado un claro totalmente ejemplo, ¿no? descolgado. Eso es verdad. Corrupción La y mil información es un derecho fundamental para el sostenimiento de la democracia. Y eso es así. Quiero decir, que sin información, sin los canales de información y la existencia de esa correa de transmisión, los ciudadanos estarían completamente desafectos de Un de lo que ejemplo pasa en las importante, yo creo que a instituciones. comentar, José Luis, que después de todo, la asociación, todo lo que se movieron, que la emisión de un programa de televisión a nivel nacional, bueno, pues fue un antes y un después, ¿no? Para reabrir esta causa, todo... Sí, es que ese tipo de programas, acontecimiento. sobre todo el programa que hablamos en cuestión, es un programa que tiene mucha legitimidad social. Es decir, mucha gente lo sigue cada domingo, y como este programa, yo por ejemplo leo mucho prensa digital que analiza los casos por expertos, por académicos, de una forma más extensa. O sea, no me baso más en mi día a día, no leo tanto la noticia breve, pequeñita, corta, que sí que me informa de la actualidad, pero no llega No al me la fondo, analiza, claro. no llega al fondo del asunto. Por tanto, este tipo de medios de comunicación, como puede ser el programa de Évole, que estamos hablando del caso de este periodista, o otros medios de comunicación escritos que analizan en profundidad, sinceramente te abren mucho la mente y te hacen, y en este caso fue un caso yo creo que va a ser un caso ejemplarizante en muchísimas universidades públicas o privadas españolas. Se pondrá como caso, Claro, como claro. caso ejemplo. Por eso, por la importancia que tuvo de reabrir un caso judicial. No, yo creo que hay que romper una lanza por los medios valencianos que desde hace años ya venían informando lo que ocurría en el metro, y también de la comisión, de cómo transcurrió todo en la comisión, cómo adoctrinaron a los testigos mucho antes de que Jordi Évole lo divulgara a nivel nacional. Ya, Jordi pero Évole no, ha tenido no un tuvo la mérito. repercusión, es cierto. Eso ha sido en parte lo triste para los medios valencianos, Es de porque llevan justicia trabajando. mencionar a Laura Ballester y es de justicia mencionar a Vicente Useros, por a ejemplo, Vicente Useros y a también. Levante, en Levante ese del caso en Mundo, concreto. Quiero del decir, Mundo, sí, y ambos y medios. sin entrar a lo mejor Sí. en las conclusiones finales o lo que al final la justicia diga. Eso, sí que que han es de hecho un gran justicia. trabajo que ha recogido al final Jordi Évole, que si no hubiera sido por ese trabajo previo, Jordi Évole no hubiera conseguido nada. ni Claro, hubiera pues podido poniendo emitir. estos ejemplos, Pere, sí que cumplimos un papel importante, entonces, los medios de Es comunicación. un papel importantísimo. En casos de corrupción, el caso más evidente del papel que cumplen los medios es la investigación en casos de corrupción. Que después la justicia, y en esto pues creo que debería seguir un poco más lo que se publica, porque a veces nosotros somos la punta de lanza en muchas investigaciones que la justicia después no se suma o se suma muy tarde. Es verdad que a veces distorsionamos también muchos procesos y es la parte negativa, pero tiene una parte muy positiva porque sí que investigamos, Claro. descubrimos y a partir de ahí es cuando... Y el ejemplo Pepe decía que no estaba de acuerdo, ¿por qué? No, vamos a A ver, ver. vamos a ver. No es que no esté de acuerdo, pero lo que no puede marcar la Me tienes que dar investigación, la razón lo que- un poco, Pepe, lo que no no puede puedes. marcar la investigación judicial, Pere, es la investigación periodística. Es decir, no, No, se no, puede no, confundir, no. porque los términos, evidentemente, de la fineza con la que en la instrucción se busca si hay o no indicios de delito, con un grueso de información que a lo mejor, pues, moralmente o éticamente pueda ser incorrecto, pero que no se puede, en fin, penalizar, si no se puede circunscribir a un tipo penal, pues evidentemente no puede ser la misma. Yo creo que son ámbitos distintos
y desde luego que sí que puede servir como alarma, como para mecha para despertar la investigación, pero creo que son cuestiones que deben ir en paralelo. ¿Cuántos años ha tardado en cerrarse el círculo en Castellón con Carlos Fabra? Tengo un caso... La prensa lleva años, tengo un años caso publicando, de estafa, y ha tenido que pasar muchos años. Pero tengo un caso de estafa que viene del 2005 y hace 2 semanas pensábamos que había terminado y nos han recurrido ahora al Supremo. Quiero decir que no es específico ni de los políticos ni de tal. El caso Blasco es otro ejemplo, el caso Cooperación. La lentitud de la justicia Sí, es para todos. Un diario valenciano en el que está Claro, la la trama... insistencia de Levante en este caso, al final pues, lo siguieron de los tribunales y ahora estamos viendo todo el desarrollo del juicio, pero 2 años creo después de que empezara a denunciarse. Y una cosa que no hemos hablado apenas cuando hablamos de medio de comunicación es la veracidad de la información e intentar de alguna forma buscar información muy veraz y objetiva. Yo pues, os pongo un caso muy reciente. Un diario online, quizás el más conocido en España, o únicamente online, publicó una noticia de que Cospedal se gastaba más dinero en asesores que en políticas de bienestar social. Pues efectivamente esa noticia es falsa. Y este periodista no ha dado... no ha dado el brazo a torcer, no ha pedido perdón por esa noticia. El daño ocasionado es mucho con esta esa noticia recorrió Twitter, no sé si vosotros la visteis, pero durante 5 o 6 días, porque claro, el gasto en asesores de demagogia política más que en bienestar social es erróneo, si miras el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Por tanto, intentar buscar una información veraz. Pero además acierta Silvia totalmente porque es que el daño causado ya no se va a poder reparar. Da lo mismo que ese periodista vuelva en la misma publicación a afirmar que efectivamente fue falsa. Que haga una rectificación que... El daño causado no es irreparable. no y sobre lo que decía José Luis y sobre este tema, que yo creo que es importante, nosotros como Forum hicimos una actividad en el 2009, que fue de las primeras actividades que realizamos, además fue en el sindicato CESIF, sobre medios de comunicación y política. Y en aquella época estábamos, yo creo que en la frontera del paso que se ha dado con el uso de nuevas tecnologías con respecto al periodismo. Twitter no estaba tan en boga, sí que era un momento en el que Facebook se empezaba a utilizar bastante. Y yo creo que ahora sí que, comparándolo con hace 5 años, estamos en una posición en que políticos no de máximo nivel, no de los que tienen gabinetes de prensa, sino te estoy hablando a lo mejor del ámbito municipal, pueden tener la capacidad de influir en la agenda con un buen uso de las herramientas que te dan las redes sociales. Pero por cerrar el tema, decía José Luis el daño que se le puede hacer a un político, en este caso con una información errónea. Como director de un periódico me imagino que es objetivo de esa veracidad buscar y contrastar la información, aunque a veces se cometen errores. Sí, claro. Sí, es cierto que en muchos análisis que podamos hacer en el día a día, con interpretaciones, haces daño y cuando te equivocas, además normalmente nos cuesta mucho corregir o admitir que nos hemos equivocado y eso se queda. Una vez alguien ha leído publicado, un artículo, claro. se El queda daño está publicado hecho. y normalmente además para que te obliguen a rectificar. ¿Sabes un poquito de esto ya, ¿no? de esto, sí. Ah, sí, tan obligado a rectificar, Pere. Sabemos los dos. Sí, pero incluso las hemos ganado, quiero decir. Estas están ganadas. Están ganadas, quiero decir. Ni nos han obligado porque las hemos ganado. Pero, en fin, sí, a veces... Esto nos daría para otro programa, lo dejamos ahí, ¿no? Este es un tema ya muy... Vale, muy íntimo, muy individual. Venga. Silvia, si me permites, por lo de Twitter que ha comentado José Luis, por la difusión en Twitter, recordemos que lo que se difunde en Twitter no es periodismo, que se pueden poner enlaces de medios de comunicación y luego, si leemos los comentarios de los tuiteros, muchas veces son exagerados, son interpretaciones de una lectura rápida del texto que ha salido, y Twitter es como un gran mercado que lo que es una noticia, porque la base de una noticia luego cada uno la expande como quiere, como la considera, son como más la entiende. opiniones que... Entonces, Sí, pero ahí entra en Twitter. juego, Héctor, el periodismo ciudadano, que llamamos ahora mismo. Es que no se puede llamar periodismo. Yo sé que no estás a favor de este tipo de periodismo. Es que no es periodismo, es comentario ciudadano. Es una fuente más. Es una fuente de información más. que muchas veces es tan veraz como un periodista formado en una universidad. O sea... Vamos a llevar... José Luis, ¿en qué jardín te estás metiendo? Debatimos si queréis. Yo, por ejemplo, yo soy un ciudadano 2.0, ¿no? Como así decirlo. Sí. Y yo tengo Pero ciertos... cuando salgas de aquí va a ser 1.0. Yo tengo ciertos tuiteros de confianza de que yo les doy máxima veracidad a lo que me dicen. Es decir, quizá más que algún medio que lo tengo más
olvidado. A ver, Sinceramente, pero yo por sí. favor, Héctor. ¿Por qué no? Sí, porque tú hablabas de temas técnicos ¿Por qué de no? politología. Claro. Son temas científicos, pues es normal que los sigas porque los medios son medios generalistas e informan de la actualidad, no de temas específicos de politología. En Twitter hay tal variedad de personajes y de personas Sí, de todo que tipo. habrá gente que se aproxime a lo que puede ser considerado periodismo ciudadano y se le Entre puede comillas. casi dar la bienvenida al periodismo, pero ahí hay un abanico de personas que hay no, multitud Claro. no hay tuiteros nada, que no hay son- opiniones. Ayer hay- sacaba sí, un artículo Chimo Aguar donde destapaba Sí. 15 o 20 perfiles falsos de estos que Es eran cierto. ciberactivistas. Interesantísimo, por tanto, por cierto, el artículo de Chimo Aguar en torno a esto. Por tanto, que Twitter no es una referencia, simplemente, como comentaba Pepe, es una fuente. Sí, es una más. fuente de información más. Venga, mejora así. Te ha quedado, Yo no he José dicho Luis. nada. te damos el punto perdido. Tenemos que ir a publicidad, pero aún queda un poquito. Vamos a ir hablando de temas de actualidad. Yo creo que cerramos ya el debate de la reflexión sobre los medios de comunicación. Ha quedado claro la postura de nuestros invitados. Las primarias del Partido Socialista. Qué apasionante, ¿no? Periodísticamente, qué apasionante también desde el punto de vista ciudadano. Podemos votar por primera vez, son novedosas a nivel nacional, se van conociendo más detalles. Parece que, bueno, Toni Gaspar va a financiar ahora su campaña contra Chimo Puig a través del crowdfunding. ¿Qué es esto, Pere? ¿Qué es esto? Pues es una forma muy novedosa y muy interesante de Sí. intentar sacar Sacar. dinero, a diferencia del De candidato donde no hay, del ¿no? aparato, que lo tiene un poco más fácil, ¿no? Sí. Entonces es una buena idea. ¿Cómo estáis viviendo todas estas primarias apasionantes, no decíamos? Tenemos una ilusión encima. Teníamos ojeras, pero nos las han Es quitado de el no maquillaje. dormir por la primaria. Así yo digo, estos chicos tienen mala Hombre, cara. El tema de Toni Gaspar es interesante, ya no únicamente por la campaña de Una palabra. crowdfunding, sino también porque es el único candidato, incluso yo diría político español, que ha dicho que va a publicar todas las facturas de su campaña. Es decir, el tema de la financiación de partidos políticos y de campañas, a los politólogos, al menos, a los periodistas quizás os cueste menos, pero a nosotros nos cuesta mucho llegar a la información de ese tipo de facturas o ese tipo de información económica de campañas electorales o de financiación de partidos políticos. No me extraña, Pepe. José. No me extraña, si lo tienen desde el aparato marginado, si se está buscando el dinero, lo poco que tenga lo puede sacar a la luz. Bueno, que- le han dado 500 euros, ¿no? PSPB, creo. Sí, creo que 500 euros. Pues. Lo que pasa es la campaña, lo que llama la atención de esta campaña es que parece que solo haya un candidato, que es Toni Gaspar, porque Sí. Chimo Puig está siguiendo una inercia Chimo Puig está como secretario sí, de general. participar en actos institucionales, pero no más o menos de desatender o de desoír o no hacer ni caso, o intentar no hacer ni caso a Toni Gaspar. Y Toni Gaspar cada día lanza una iniciativa nueva, en este caso hoy ha sido la del crowdfunding, intentando precisamente mover al electorado, despertar del letargo en el que vive el Partido Socialista y reivindicar que él está ahí y que quiere participar. Y de hecho él es el más beneficiado de que haya esa implicación de simpatizantes, de que no sean solo los afiliados, porque si fueran los afiliados, la derrota ya tendría asegurada al 100%. Cuidado, Ahora ¿no? tiene el 90%. Sí, pero ha dado Los afiliados- un buen salto porque, por ejemplo, ayer se fue a Benidorm y se reunió con los empresarios. Toni Es decir, Gaspar. que está trayéndose a la sociedad civil y está dejando que ese proceso no sea un proceso aislado en el partido, sino que lo está sacando hacia la sociedad. Claro. Y yo creo que Debería es haber interesante. dejado temporalmente sus funciones como secretario general de los socialistas valencianos Chimo Puig, como le pidió Toni Gaspar, o no Por tiene supuesto. por qué. Sí, por supuesto. Debería haberlo hecho. Yo lo tengo clarísimo. Para ser candidato, sí. Claro. Para ser candidato, sí. Claro. Se Porque aprovecha Chimo de la está basando arquitectura. su campaña de primarias en su visibilidad como secretario general. Claro. Y eso es lo que está En el vendiendo telefonazo a las sedes sus y- alcaldes, a sus concejales y a los militantes. Es verdad que lo que ha cambiado, por lo que tú decías de los militantes, es que ahora el voto es directo del militante. Antes eran los militantes elegían delegados. El voto era A través del para delegado. La redundancia Y era no delegado. militantes, es decir, que cualquier ciudadano no Sí, afiliado nos al Partido han puesto Socialista. 2 euros para que... A los simpatizantes, sí. Para los simpatizantes. Toni Gaspar sí que ha dado ejemplo al renunciar, bueno, al ceder o al delegar la alcaldía provisionalmente durante esta campaña, que es lo que quizá comentábamos que podía haber hecho Chimo Puig, pero él, insisto, él intenta que pase desapercibida esta campaña, que siga la rutina de él participar en actos, porque su objetivo final es ganar la Generalitat, ser presidente de la Generalitat y dar la impresión de que él ya es el candidato institucional, de que por mucho que Toni Gaspar lo intente no vaya a llegar a ningún sitio y Chimo Puig va en una línea, digamos que superior en otro estrato,
mientras deja que Toni Gaspar sea el que proponga iniciativas y el que mueva el electorado. No hay nada más que ver los avales que consiguió Toni Gaspar y Chimo Puig. Creo que eran 2.400 y pico a 8.000 y pico. Todos sabemos que en campaña electoral se hace mucha propaganda, mucha publicidad, mucha comunicación política, mucho marketing, pero el pescado está vendido. Y Es un mapa del Partido Socialista. Sí, pero no se rinde Toni ¿Quién Gaspar, que es tiene lo el bueno. aparato Sí, no del se rinde, partido no y se quién rinde. controla a cada una de las agrupaciones a nivel provincial y a nivel No hay que local? Y ya olvidar está. que No tiene Chimo más. cuenta con el apoyo de su familia. Su familia. Los Puig o los Lerma. Pero ¿a Los qué Puig familia? o los Lerma. Bueno, me iba a decir las dos familias, la suya propia y la lermista, los pocos que controla Cyprian Siscar, que sí, me informé el otro día y sí, todavía vive. Es por una broma del anterior programa, que era esto va... Y síganos en el siguiente, que seguiremos con la broma. Bueno, entonces no sé si seguirá. El siguiente clan, va. Más familiar. Lo de las familias. Me meto en el jardín y no salgo. Lermistas, ciscaristas, la gente de Ábalos... Que y cuenta con el Rafa apoyo. Rubio en Chimo Puig está Valencia. mucho más respaldado, ¿no? Que Que pueda... paginistas, anarquistas, todo. Bueno, incluso Jorge Alarte. Sí, sí. Parte de los alartistas, Que sí. curiosamente fue Chimo Puig Parte, quien parte, se cargó al Arte y al Arte ha sido el que ahora Claro. se la ha devuelto a... Sí, pero en Y cambio- una pregunta que os quería hacer, porque salió en una tertulia que realizábamos esta semana, cómo podemos ir a votar desde los ciudadanos sin estar afiliados ni ser militantes del Partido Socialista. Planteaba uno de nuestros contertulios que existe el riesgo de que pues militantes del Partido Popular o otras formaciones políticas vayan a votar al que consideran menos positivo para, un poco aquí Eso del no es lío. del todo exacto, porque de hecho Pepe. el propio Partido Socialista, a imitación del Partido Socialista francés, que creo que es el que más experiencia tiene en Tienen esta- primarias, sí. al menos en esta zona de Europa, ¿no? Te hace firmar un documento, Un compromiso donde tú te progresista. comprometes a decir que, pues, efectivamente, pues no eres el militante de base que paga la cuota y tal, pero que bueno, efectivamente da igual, tienes pero- una vinculación, vínculo. un vínculo con ese partido. Bueno, pero el papel tampoco creo que tenga. No es un contrato. Claro, que Bueno, tampoco el tenga PP mucha validez puede- esto, ¿no? Pero escucha, un Firmar militante el del PSOE contrato también también. podría firmar. Es una manera de hacer un Pero que en el filtro. otro lado no va a haber primarias. De momento. De momento, se sabe. esto es noticia, ¿eh? ¿Ah, sí? Titular esta noche, el Partido Popular podía hacer primaria. Sigue tú, porque ya me has dado la primera y me voy a callar. José Luis, pon orden. No estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Que se me ha olvidado qué decíamos. El formulario. Sí, bueno, que Ciscar. es cierto que hace falta un compromiso voluntario y un compromiso de alguna forma, aunque sea sencillo y simple, pero de la persona que va a votar, que va a participar en esas primarias. Yo creo que no es ninguna barrera ese compromiso, ese documento que firme, pero al menos es un compromiso que adopta el ciudadano, el militante simpatizante, el ciudadano de a pie Pero- valenciano, para Das tus datos y puedes salir en una lista. Pero ¿por qué? Perfectamente pueden decir, esta es la lista de ciudadanos que han Tienen tu participado en las ficha primarias. en y la tal. sede de Blanquería. Una persona En realidad, de otro el partido no va a salir. Cualquier partido es una opción de gobierno que luego, si llega, nos va a representar a todos. Desde ese punto de vista, todos deberíamos poder elegir también quiénes son los candidatos que presenta cada formación. Hay una encuesta en Levante, hay una encuesta en Levante. Independientemente de... Explicar ahí. Bueno, yo también tengo una encuesta en mi periódico y arrasa, Es el periódico de aquí también. y arrasa Toni Gaspar con el 55%. Pero me refiero que hacer rellenar un formulario y pagar 2 euros, ¿qué aporta? Es decir, Mira, yo no lo en Estados entiendo. Unidos, donde tienen una tradición democrática muy arraigada, vienen haciendo los caucus, que es allí en el estado de Idaho, donde se reúnen para empezar las primarias tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, y lo hacen así, y ha funcionado toda la vida. Pagando también. Pues creo que te tienes que apuntar, como mínimo tienes que hacer Bueno, una pero declaración puedes. y apuntarte a la lista. No sé si se paga o no se paga, pero como mínimo sí que tienes que hacer una declaración de apoyo a determinado partido. Y si una persona públicamente da ese apoyo, evidentemente no llegará nunca a nada en otro partido. Es Pero así la de cuestión es que fácil. en este caso, como hay tanta diferencia de avales que cuadruplica Chimo Puig a Toni Claro. Gaspar, por mucho que muevan a simpatizantes o que Toni Gaspar consiguiera traer a simpatizantes, alcanzar 6.000 que equilibrar los 8.000, cuando Chimo Puig también seguro que a la hora de la verdad presentará un buen grupo de simpatizantes. La diferencia es abismal y por muchos simpatizantes que traiga... Es decir, Toni que no Gaspar, habrán sorpresas, ¿no creo creéis? que desequilibre la la balanza. clave la No, tienes. Él precisamente tiene la no. maquinaria y el aparato es la maquinaria. Tú tienes 500 y pico agrupaciones que habrán del Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y con un 80% de esas agrupaciones, que son las que te apoyaron en el Congreso, a tu disposición para hacerte la campaña. El factor sorpresa siempre existe. Pues claro. Zapatero ganó a Congreso. Bono contra pronóstico ya, pero también los delegados eran mayoritariamente favorables a Bono. Pero ahí estaba más en el año equilibrado, 2000. eran favorables, pero ligeramente. Tampoco había la diferencia que hay ahora de 4 veces más. Bueno, creo sí, que lo más también importante ganó en- Borrell, ¿no? También. Contra Las el primarias aparato, contra Almunia, eso sí que es contra cierto. Almunia, Yo creo que lo más es decir, importante el- aquí es que ha habido dos partidos, en el caso valenciano, como Compromís y como el PSPB, PSOE,
que han asumido una reivindicación ciudadana que llevamos desde el 15M hablando, por cierto, de ley electoral. Se ha olvidado del tema, se ha olvidado, casi nadie habla de ley electoral y hemos estado 2 años hablando y ahora que llegamos a comicios, nadie habla del tema. Yo no hemos parado, ¿eh? Hoy lo tenemos, Hoy está previsto, José Luis. Sí, sé que algo hay por ahí, pero me refiero que lo más importante es que una reivindicación ciudadana, que algo que viene del pueblo. Ha habido 2 partidos, esperemos que el Partido Popular, PP, también se ponga las ¿Pero pilas tú en crees que ello. esto es una reivindicación ciudadana Por que viene supuesto. del pueblo? Es decir, Pues ¿dónde Vamos pasa a ver eso? cuántos simpatizantes votan en las primarias del Partido Socialista, que será un buen termómetro Dato para- para sí, ver es cierto. el interés de la las listas sociedad. abiertas, más reivindicación de listas abiertas que yo las lo Que creo. no la primarias. cuestión interna, Sobre todo la listas cuestión interna abiertas. tiene que ser más una cuestión Listas de los abiertas propios mejor, militantes sí. del partido que quieran o no quieran. Claro. Veremos qué elegir ocurre. a ser los Seguiremos ciudadanos pendientes de candidatos. las elecciones primarias en el Partido Socialista. Ha sido nuestro primer tema de actualidad en nuestra tertulia. Nos vamos a tomar un respiro, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque nos queda todavía mucho que comentar en esta noche de miércoles aquí en Canal 7. Hasta ahora mismo. Ahora. Tertulios, Héctor González, Pere Valenciano, José Luis Auquillo y Pepe Morgan para analizar y reflexionar sobre temas de actualidad. Leíamos hoy en medios de comunicación que el presidente de la Generalitat estará más de 3 meses sin someterse a control en las Cortes, y es que el Partido Popular ha impuesto una orden para el pleno del 19 de febrero sin comparecencia del presidente, que no habla en la Cámara desde el pasado 28 de noviembre. Y preguntamos hoy a nuestros contertulios, ¿creéis que es una buena situación la que planteamos? ¿Es necesario que el presidente dé sus explicaciones a las Cortes valencianas? Realmente está todo tan mal que yo creo que cuanto menos se intervenga en las Cortes, pues Mejor. para ellos son un respiro. Para los ciudadanos no. Yo creo que los ciudadanos merecemos un presidente que intervenga más a menudo, este y cualquier otro, ¿no? Pero yo creo que desde un punto de vista politólogo quizás sea la estrategia del partido para no erosionar. ¿Estamos por supuesto. ante una estrategia? Sí, yo creo que sí, pero no hay que olvidar que el trabajo del Corts Valencianes es un trabajo intenso parlamentario, no únicamente la sesión de control que se hace al presidente. Tampoco hay que olvidar que Hay un trabajo detrás. hay muchísimo trabajo, muchísimas comisiones, ya no únicamente de investigación, hasta 24 que pedían parece ser la oposición, sino otras comisiones de trabajo legislativo y otras no legislativas, como hay. Y hay que decir que también están los consellers para responder ante cualquier tipo de... No es necesaria, por tanto, la No, comparecencia. yo creo que sí. Sí. La rendición de cuentas debe ser exhaustiva, clara y contundente en cada momento, en lo que la agenda mediática y política pida. Pero sí que es cierto que, bueno, pues la estrategia que ha hecho la presidencia está clara. No quieren desgastar la imagen de Fabra. Héctor, ¿se ve igual desde el punto de vista de una estrategia política? Sí, coincido plenamente porque Fabra, si antes hablábamos de Chimo Puig, de que él está dando una imagen totalmente institucional, Fabra, que sí que tiene una institución a la que representar, quiere centrarse en esa institución y que los ciudadanos lo vinculen directamente con esa institución y no con debates en las Cortes, con rifirrafes con otras fuerzas políticas en las que aparecería como candidato. Si ya se vincula con la institución, ya digamos que su perfil sube, su perfil político. Sí que delega más, en este caso prefiere que sea Jorge Beiber o algunos de los consejeros que se enfrentan. En cualquier caso, aunque sea una estrategia de partido, yo creo que un presidente de la Generalitat, igual que un presidente del Gobierno, debería cada mes comparecer ante los diputados y explicar aquello que quieran preguntarle los diputados, aunque eso conlleve que se vea implicado en rifirrafes. Y conlleve ese desgaste, ¿no?, que a lo mejor se está evitando. Pepe. Yo deciros en primer lugar que no son 3 meses, sino que son 2. 2 porque meses. el mes de enero es Inhábil. inhábil Bueno. de cara. Bueno, oye, naturales. Vale. no, las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Es decir que- Bueno, Bueno, entonces, sabe. 2 Efectivamente. meses. No, son 3 meses Vale. naturales, 2 meses en cuanto a la condición de hábiles. Esto lo pasan O- como... O no, se me acaba de ocurrir, además se me acaba de ocurrir, por eso os he dejado hablar. Y Qué bueno. evidentemente sí, el presidente de un gabinete, de un gobierno, debe rendir cuentas ante el Parlamento, que además es el Parlamento que le ha otorgado su confianza. Por cierto, que lo debatíamos hace un mes, evidentemente es el Parlamento quien ha elegido a este presidente del Consejo. Y a partir de ahí pues es necesario, pero también es importante que el presidente del Consejo esté donde tenga que estar según las exigencias del momento. Por ejemplo, ayer pues era importante que estuviera en la conferencia de presidentes que hubo
con Bauzá y con Valcárcel defendiendo pues, un tema que es básico y fundamental. Histórico, la financiación autonómica. Monago piensa igual, ¿eh? ¿Monago piensa igual? Piensa igual. No, Monago no lo vi yo por la reunión, pero bueno. Su consejero, creo que es el que piensa. Evidentemente es importante rendir cuentas ante las Cortes, que son aquellas a las que ha prestado confianza, pero también es importante rendir cuentas ante los ciudadanos, y los ciudadanos normalmente no están pendientes de los debates en las Cortes. Eso, cada cosa hay que decirla, que posiblemente estaría muy bien y quizás aquí estamos todos bueno, pero sí que lo siguen a través de los medios de comunicación, claro, volvemos un poco... Sí, es cierto, Silvia, es cierto, pero que una comparecencia que pueda tener el presidente Fabra, no sé, ayer, por ejemplo, en la rueda de prensa posterior a la reunión con los presidentes, o en otro contexto, pueda responder o pueda llegar igual a los medios de comunicación. La rueda de prensa que da el Consell todos los viernes, donde el vicepresidente Pepe Ciscar suele responder, responde siempre a todas las preguntas que le hacen los periodistas. Los periodistas, en este caso. Que sí, que es importante que ante donde está, en definitiva, pues la soberanía, o parte de la soberanía en este caso, que son las Cortes, se responda y se haga justicia pues, a quien te ha dado la confianza. Pero creo que hay otros ámbitos posibles. Sí, que creo que se nota que ha habido ya un cambio en la política de comunicación, porque se nota a un Fabra que está saliendo ya a buscar los titulares, y eso yo creo que hay un cambio de tendencia. En positivo, además. En positivo como estrategia de partido, claro, y a punto de enfrentarse a las elecciones europeas, que los dos grandes partidos en especial tienen mucho interés en ser esos fichajes, Lola Johnson, votado, ¿no? Maite Fernández, se nota ahí ese cambio de comunicación, ¿no? A mejor en el gabinete de presidencia. Sí, desde luego son profesionales, sobre todo Maite Fernández, de trayectoria contrastada, y el resto del equipo que han incorporado también. Sí que se nota en cuanto que el mensaje es mucho más directo, insisten, también a medida que se acercan las elecciones van a insistir y a incidir en la financiación, que es tema fundamental, y con la esperanza de que, sobre todo a finales de este año, sí que se apruebe, aunque no llegue el dinero, sí que se apruebe esa revisión de la financiación. Y sí que quería comentar, por lo que hablábamos antes, de la importancia de que intervenga o de que comparezca el presidente de la Generalitat o el presidente del Gobierno. Ayer me sorprendía el ministro de Justicia cómo recalcaba que habían votado en el Congreso, que había votado el pueblo. O sea, que como son los representantes del pueblo, el pueblo había sido el que había votado que siguiera adelante su proyecto de ley de interrupción del embarazo, o de no interrupción en este caso. Por la misma lógica, aquí también tiene que responder Fabra ante el pueblo. Si seguimos el mismo argumento de cómo insistía que no había sido los diputados los que habían votado, que era el pueblo, pues aquí también Fabra tiene que comparecer ante el pueblo y, por tanto, debería cada mes tener hablando Héctor, de eso, cuando hablaba Pepe de la soberanía del pueblo en las Cortes o en los parlamentos, es importante decir una cosa, perdón, y es que los diputados, yo cuando vi ayer la intervención de Elena Valenciano con el tema del aborto en el Congreso de Diputados, cuando le pedía a los diputados populares que votaran, las mujeres sobre todo, que votaran en conciencia a favor de la propuesta de derogación, entre comillas, del proyecto de ley de Gallardón, yo pensaba, ¿a quién se lo dice? ¿Se lo dice realmente a los diputados o se lo dice a la ciudadanía que le llegará mediante los medios de comunicación? O sea que es que el debate parlamentario es un debate de paripé, sinceramente. Lo más importante es lo que llega. Que los medios de comunicación, bien lleva razón Pepe, que nadie lo va a ver por la televisión del Congreso. No, porque yo creo que nadie se traga. Si buscamos a alguien lo veo de vez en cuando, pero yo soy un friki. Pero es cierto que te llega todo mediante los medios de comunicación. Es importante. Pero mira, José, hay una cosa muy clara, y es que en la Constitución hay una prohibición expresa del mandato imperativo. Quiero decir que a mí, si me dan la representación, como en este caso pues concejal en el pueblo donde soy concejal, las decisiones después las tomo yo. Y a la hora de decidir votar en un pleno tal o cual moción, la tomo yo, o en este caso mi grupo, porque al ser uninominal mi grupo, pues la tomo yo. Pero la tomas independientemente de cuál sea la posición que puedan adoptar ahora los ciudadanos que te hayan votado o no. Y eso es importante en la medida en que y hablamos de la ley electoral si queréis, es decir, en la medida en que hubieran al menos una parte de los diputados que pudieran ser elegidos directamente y uninominalmente en su circunscripción, que pudiera ser partido judicial o comarca, porque respondería directamente ante sus votantes. Es decir, que con libertad podrías votar algo que tus votantes no quieren, pero después te pasarían la facturita a la hora de votarte. Bueno, pues vamos con lo de la ley electoral, porque era uno de los temas también previstos en la tertulia de hoy en Ágora. Esquerra Unida se opone ahora a reducir diputados y propone más proporcionalidad, lo decía antes José Luis Auquillo.
uno de los temas que siempre vienen a debate cuando se acercan unas elecciones municipales y autonómicas. Hay que reformar la ley electoral, lo tienen más difícil las pequeñas formaciones políticas para poder entrar en estos momentos en el Parlamento valenciano con esa ley del OM. ¿Qué pensáis al respecto? Es un debate que siempre llega. Con, ¿no? esa fórmula DONT, no es una ley, es una fórmula DONT, porque es una fórmula matemática, es un error muy cometido, pero bueno, es una fórmula DONT matemática de reparto de escaños. Nosotros en Avapol publicamos un estudio muy bueno que aconsejo a todos que lo veáis en avapol.es, lo publicó nuestro socio fundador, José María Cardós, en el que analizábamos los efectos politológicos del sistema electoral valenciano. Y vimos una cosa, vimos cómo el sistema electoral valenciano tiene dos peculiaridades. Una es que el 5% del umbral, la barrera electoral, juega muy en contra de los partidos minoritarios en dos sentidos. Primera, porque el 5% no se aplica a cada circunscripción, sino a la comunidad valenciana. Por tanto, el 5% aumenta... No es real, por tanto, un 5%. Es mucho más elevado que si fuera la provincia. Y en segundo lugar, porque los votos se tienen en cuenta los nulos y las abstenciones para ese recuento del 5%. Por tanto, vimos cómo este politólogo hizo un análisis y vio como si el 3%, si tuviéramos en cuenta el 3% de barrera electoral, veíamos como Partido Socialista y Partido Popular, los dos grandes partidos, perderían en cada circunscripción 1 o 2 diputados y se lo llevarían partidos minoritarios. Bueno, caray, esto son muchos diputados. Es que la reivindicación precisamente de los partidos medianos y pequeños es que se alcance o que se rebaje el umbral al 3% y además provincial, que no dependa un partido que tenga fuerza en Valencia, que no dependa de que en Alicante llegues al 5%. Porque les baja totalmente esto también. Claro, ha pasado históricamente a lo que era la Unitat del Poble Valencia, después Bloc, y Unión Valenciana cuando en el 99, el Bloc se tiró, cuando perdió, que se quedó casi en el 5%, se quedó fuera. 8, me parece. Al Bloc le pasaba además la paradoja que ha comentado José Luis, que en Castellón sacaba más de un 5%, y como en Valencia pues a lo mejor se quedaba en un 3 y pico y en Alicante era una fuerza residual, se quedaba sin alcanzar diputado por Castellón como tercera fuerza política, y llegaba a Esquerra Unida y se llevaba el diputado por Castellón. Es una curiosidad. En Castellón tiene otra curiosidad, y es que Castellón es la provincia, la circunscripción valenciana más sobredimensionada electoralmente, de forma que... Por los 20 diputados obligados. Claro, eso hay una historia tras de ello, que es una historia ideológica, porque Castellón siempre se ha considerado mucho más conservadora que Alicante y Valencia. Por tanto, se dice por ahí, ¿no?, que eso hizo que se diera ese trato a favor a Castellón. Bueno, eso no es así. Bueno, no, es que no es así. Bueno, aclaremos este punto. Se dice, pero no es así. Es decir, nosotros en el equilibrio del estatuto que lo aprueban, el del 82 estoy hablando, casi todas las fuerzas políticas, se decide hacer un reparto de 20 en el diputados, 20 diputados por provincia para mantener, porque posiblemente para lo contrario de lo que comentabas tú de la sobredimensión, para evitar la marginación de Castellón y la poca representación en las Cortes. Bueno, un caso puntual, pero por volver a lo que planteábamos, por tanto, ni al Partido Popular, a los grandes partidos, ni al Partido Socialista le interesa que exista esta reforma electoral, ¿no? Vamos a ver, mira. Esa reforma en realidad lo que tiene que hacer es aumentar el número de diputados. Pero que no, Pere. Aumentar el número de diputados y bajar el umbral al 3%. Que no, Pere, para que que hasta la fuerza más minoritaria, que llega al 3% en una provincia determinada, pueda estar con 1 o 2 diputados representando la voz de 20.000 o de 50.000 votantes. El problema aquí es que nos hartamos de hablar de bipartidismo, y el problema que tenemos es la partitocracia. Entonces, aunque hayan 2, 3, 4 partidos, siguen siendo los aparatos de esos partidos los que mandan. Es decir, que no es una cuestión de que haya 1 o 2. En Estados Unidos y en Inglaterra hay 2 partidos normalmente, en el Reino Unido en este caso un bipartidismo imperfecto, pero hay 2 partidos y los diputados de cada circunscripción tienen una libertad que no se tiene aquí. Porque hay también listas abiertas. Si ahora resulta que Esquerra Unida va a venir a decirnos, Esquerra Unida, que es una organización donde históricamente, y lo estábamos repasando el otro día cuando hablamos del tema de Alberta Berner, Joan Ribó, ha tenido purgas, donde históricamente se ha tirado o se ha purgado a aquellos que disentían en algún tema del aparato del partido, porque sí que llevan la disciplina de partido a rajatabla. Lo único que te está diciendo Esquerra Unida es que si hacemos eso, es decir, mantenemos los diputados que tenemos, tengo más posibilidades de tener yo diputados. Pero la reforma sería de más calado, no sería la que conveniera a cada uno de los partidos. Y si no lo hacemos, pues las cosas las dejamos como están y salgo ganando yo.
partido mayoritario. No, yo ganaría, el partido mayoritario ganaría si tuviera un sistema como el británico, con el que tengo, Claro. es un sistema proporcional. No, que tiene algunas disfunciones, pero es un menos. sistema Mira, proporcional. Te voy a explicar una conclusión que Bueno, sacamos. un sistema mayoritario no es. Te voy a sacar, no, por supuesto, una conclusión que sacamos también de ese estudio. Resulta que de las elecciones de 1983 hasta las últimas de 2011 se percibe que del voto total por cada partido, el porcentaje de voto, hay un 5% de umbral al porcentaje de diputados que se lleva esa formación. Sí. ¿Dónde sucede? Sí. En PSOE, en PSPB y en Partido Popular. Vale. En torno ¿Y esto, al 5 y esto por qué 6%. existe? Y tú lo sabes de sobra. ¿Por qué existe? Porque hay casos como el de Israel, en la Knesset, donde el sistema es proporcional puro y no se ponen de acuerdo para formar un gobierno, pero vamos, Bueno, pero ni eso de es otro lejos. debate, Pepe, No, es otro debate. son factores correctores. Esto no es aquí que se han reunido los hombres malos de la derecha valenciana para decir, ¿cómo vamos a ganar siempre? Yo eso no he dicho, Con ¿eh? No, pero yo, por si acaso hay alguien que lo piensa, lo desmiento. ¿Cómo vamos a ganar siempre? No, estos son factores correctores que existen en la mayoría de sistemas electorales de nuestro entorno, para tratar de buscar siempre una mayor estabilidad en las mayorías que den apoyos a los gobiernos. ¿Que hay que reformar? Sí, Sí, pero por la línea que te ¿es digo yo. necesaria la reforma electoral? Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero nunca llega, pero ¿no? no para reducir diputados. Yo No. estoy en contra de que se reduzcan diputados. por No esa- menos diputados, no. No menos, y si puede ser más, alguno más, mejor. 3% Esa barrera, el umbral bajarla. para poder tener acceso, que sea por provincias, los diputados mantenerlos o aumentarlos y introducir el tema de las listas abiertas. No todo puede ser listas abiertas, pero una parte de los diputados que elegimos o de los concejales que elegimos tiene que ser por listas abiertas. Y ahí sí que va a haber un cambio, habría un Alemania, cambio en Alemania profundo se hace así. en la política española, en la que los políticos no pasaría como en la ley del aborto, no habría esa disciplina de voto férrea, a pesar de que estás en contra muchos de los diputados del Partido Popular de la propia ley Es de cierto. Gallardón, pero Pero votan por por disciplina disciplina de de partido. partido por miedo a las Pero represalias. luego. la clave la tienes en Alemania, donde eligen una parte, claro. que sería el diputado, por ejemplo, aquí, de la comarca, de la Baida Albaida, del Horta, de tal, y ese ante sus electores. Y le votaron el otro día parte de esos diputados en contra a Merkel, ¿eh? De todas formas, hay una Héctor, segunda- sí. de acuerdo con Pere en lo que Sí, de acuerdo planteaba. en gran parte, pero también quería volver a la propuesta de Izquierda Unida porque tiene una segunda vertiente que es la de proponer que los diputados se elijan por comarcas, que sería una forma de acercarse más al ciudadano. Representación territorial por ya no hablamos de comarca. provincial, como es en la actualidad, sino comarcal, de forma que el ciudadano conociera más o menos o pudiera conocer a quien debate vota. es Sería una buena hora. que- Acabo el argumento. Ese debate es una forma, lo ideal sería por distritos, como hablamos de, como estáis comentando en otros países, o incluso por localidades o por semicomarcas, o por cada 3 partidos judiciales, por ejemplo, que sería más fácil, que no llegaría, sería incluso inferior a las comarcas. Pero es una forma de acercarse, entre comillas, a las listas abiertas. Y luego lo de los diputados, lo de reducir diputados, como plantea el Partido Popular, reducir en 20, yo creo que es una medida populista, que eso no nos ahorraría nada, con todos los gastos que tiene una entidad como la Generalitat. Supondría simplemente un guiño electoral, decir, mirad cómo ahorro, no ahorras nada. En la práctica estás limitando la opción de los partidos minoritarios a que tengan y absorbiendo más el Pero Partido una Socialista y el Partido pregunta, Popular. Sí. con 66 diputados, o no sé, la reducción ahora no me acuerdo de cuánto es, pero 20, bueno, de 20. 20, estamos hablando entonces de 79 diputados. ¿Se haría el mismo trabajo? ¿Las Cortes podrían hacer el mismo trabajo que hacen ahora? Sí, y Por en- supuesto, y en España, yo creo que sí. y en Y España, ahorraríamos y en España algo. con 120. Ahí pero- ahorraríamos algo. Sí o Es no, decir, la tampoco- reducción tiene circular. riesgos y Yo quiero peligros. decirle, tiene Héctor, riesgos. que el tema de las comarcas es un tema que llevamos arrastrando 30 años en la Comunidad Eso te iba a Valenciana. decir, yo había O sea, es un nacido y ya tema, estaba claro, en es un debate. tema Sí. que siempre se ha debatido. Pero se relanza. Ningún partido en el gobierno ha querido meterse en ese, yo diría fregado, porque ya es un fregado. Y claro, supone esa circunscripción comarcal, supone tener una modificación estatutaria bastante intensiva y profunda Pero de, mira, José, del puede hacer. estatuto. Tienes 34 comarcas. Si eligieras uno por comarca, tendrías a lo mejor un tercio de los diputados que serían uninominales y que dependerían de su electorado. Y luego los otros, por una lista donde se presentaría el candidato al presidente de la Generalitat. Si Y a lo tuviera mejor yo que- en mi comarca votaba a una persona Claro. de otro partido porque me interesa, porque me defiende mis intereses, porque tal. Y en la lista general, Sí. pues votaba al candidato que yo quiero. Si cada comarca tiene que dar mínimo uno, entonces Complicado. Les Corts Valencianes necesitarían 600 diputados. como No, Hombre, escucha, no uno vas a por dar- comarca, no vas a uno- dar uno al Sports Claro. y a la Valencia Capital le vas a No, dar pues sí, 4. no, pues sí que a se la lo Valencia Capital No, le pero quedan espere, 50 espere, para que espere. sea No, más no, o no, menos. pero sí que se lo darías, porque tendrías la lista proporcional para elegir los otros 60 y darías la misma importancia a una comarca de interior que una de costa. Que no, porque lo que hay que estarías, hacer es estarías, población, Pepe, Pepe, y la porque porque población. estarías y lo compensarías con el tema proporcional de lista. Sí, sí, lo lo que compensas. estarías es dando voz y asegurando que todos los territorios tienen un representante y harías un equilibrio entre la cuestión proporcional y la territorial.
Bueno, muchas propuestas veo yo aquí de reforma electoral, veremos qué pasa, pero sigue siendo una asignatura pendiente que siempre se reivindica cuando llega una cita con las urnas. La tenemos este año con las elecciones europeas y, como saben, en el 2015 las importantes municipales y autonómicas. Nos quedan minutos finales, pero no quisiera dejar de abordar el tema que ha sido noticia, que fue ayer, hoy también, esa Feria Valencia que agrupa certámenes y que parece que está funcionando. Hablamos de Cebisama, Habitat, FIMA y Maderaria, que reúnen a 10.000 visitantes. Estuvo presente en la inauguración el príncipe Felipe y vimos una imagen que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? Expectación, Feria Valencia llena, empresarios, gente que viene a ver nuestros productos, Héctor. Sí, veíamos más movimiento y, como comenta la agrupación, en los últimos años hemos visto cómo languidece Feria Valencia y cómo muchas de las ferias que tenían empuje... Como la Feria del Mueble. Como la Feria del Mueble. Solo la Feria del Mueble. La Feria del Mueble, por ejemplo, Feria de Agricultura, de automóvil, hay muchísimas, de cítricos, sí. ferias que fueron emblemas de la comunidad, llegaron a desaparecer. Llegaron a desaparecer porque eran rentables y el modelo feria también ha caído en desuso si no se hace bien. Si no se hace bien y con fuerza para atraer a los suficientes visitantes, no solo los locales, sino también de otros países. Los visitantes, claro. Sí, sí, visitantes y sobre todo personas que vengan a hacer negocio y a, de lo que se trata. hacer intercambios. Sí. Entonces sí que puede ser una reformulación. Agrupar. Y eso es una necesidad, la de agrupar para reducir gastos de expositores y para conseguir que sea pujante esa feria y traer a más visitantes. ¿Pere? Yo creo que es una tendencia que a mí me parece que va a ser temporal mientras la crisis esté. Ahora, para que tenga algo de éxito, pues claro, te tienes que agrupar, pues sumando 4, pues sumas muchos más posibles gente interesada, ¿no? Pero con el tiempo, cuando esto vuelva a resurgir, pues lo natural es que vuelva a haber una disgregación y que cada una vuelva a tener una fuerza propia. Yo creo que hay que aprender también de los errores del pasado. Seguramente hay que estar muy atentos a lo que se hace en todo el mundo. Estamos en un mundo globalizado donde la feria que se duerme te apisona otra feria similar en otra parte del mundo. ¿Qué es y lo creo que ha que a Feria pasado aquí en Valencia le ha Feria? pasado Sí. que se ha dormido en algunos aspectos, pero bueno. ¿Se puede estar despertando otra vez este...? Sí, yo es que creo que la Feria Valencia, como cualquier institución, organización o entidad, debe de reinventarse. Igual que nos reinventamos todos, Pere, Pepe y Héctor y tú y yo, todos en nuestra vida diaria. Por tanto, si esta fórmula le funciona, porque está funcionando, yo estuve el lunes en un acto de unos catedráticos de ciencia política aquí en Valencia, en un hotel valenciano, y estaba el hotel repleto de gente extranjera, además, Pakistán e India. Es un gustazo ver la ciudad así de llena. Claro. Los atascos también, de nuevo, alrededor de la feria. Los Que hoy se recuerdos, quejaba mucho la sí, gente de esto, yo no he pillado, pero... Los recuerdos que me trae Feria Valencia era pues, de los hoteles llenos Sí. en la ciudad de Valencia, de construir hoteles para poder dar cabida a toda la gente que venía para los diferentes certámenes. Y luego pues, nos daba trabajo. Yo me acuerdo que era joven, chaval, y trabajaba en Feria Valencia para montar y desmontar, me acuerdo, pues Cebisama, la Feria del Papel, Interflora, creo que era Iberflora. la de... Sí, Iberflora. Pues me acuerdo porque cada vez que había certamen pues teníamos algo de trabajo y de eso te demuestra pues la amplitud, ¿no? Hasta dónde llegaba la riqueza que generaba para toda la sociedad. Claro, los hoteles, los bares, los restaurantes. Bueno, pues esperemos que sea así, ¿no? Que pase, bueno, por aglutinar en estos momentos Cebisama, Habitat, FIMA y Maderaria. Por cierto, mañana vamos a tener una tertulia muy especial con comerciantes del mueble para ver también lo que fue, lo que es y lo que será este sector importante, no se la pierdan. Entramos en los minutos finales. A mí me gusta siempre, ya saben, quedarme con una reflexión de nuestros invitados. Hemos hablado de muchos temas de actualidad. Por cierto, hoy la financiación ha ocupado mucha actualidad, pero yo creo que está también pendiente en esa reunión con sindicatos. Serafín Castellano se reunió, volvía a sacar el tema de financiación con comisiones obreras. Sigue coleando este tema mucho, ¿eh? Sí, es un tema que aún va a dar de sí bastante. Sí. Venga, pues lo veremos. Vamos con las reflexiones finales. Empezamos por Pepe Morgan. Esa frase final. No voy a ser original, pero creo que corresponde con la temática que hemos tenido, sobre todo en la primera parte del programa, y es que sin periodismo no hay democracia. Sin periodismo no hay democracia. José Luis Auquillo. Yo, como politólogo, me quedo más con la vertiente electoral. Cambio y modificación ya de la ley electoral valenciana y de la LOREG, de la nacional. ¿Crees que llegará pronto esta reforma? Está complicado. Creo que no.
Héctor, reflexión final. Por supuesto, me suscribo a lo que ha dicho Pepe de sin periodismo no hay democracia. Y después también por lo que comentábamos de la ley electoral. Creo que la inminencia de las elecciones siempre permite avivar el debate de que es necesario cambiar algo, y lo que espero es que por fin cambie algo en esa ley electoral. Pere Valenciano. Pues yo me voy a sumar más a la vertiente politóloga y creo que es la asignatura pendiente de la democracia, que es hacer un profundo cambio de la ley electoral. Bueno, pues muchas reflexiones, mucho análisis esta noche con Héctor González, presidente de la Asociación Profesional de Periodistas Valencianos, Pere Valenciano, director del periódico De Aquí, José Luis Acuillo, presidente de Avapol, y Pepe Morgan, coordinador de Fórum Persones y Societat Valenciana. Gracias y les espero próximamente en próximas tertulias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos ya, eso sí, recordándoles que mañana volvemos. La cita, como siempre, sobre las 8 de la tarde, siempre pendientes de lo que ocurre en nuestro alrededor. Así es, Ágora. Les espero mañana. Gracias por estar ahí y buenas noches.